Él es docente de la Escuela Normal Superior, aquí del Distrito Federal, de Historia, ¿verdad? De la Así es. especialidad en Historia. Es la que sigue Educación Histórica y Formación Docente. ¿Ya tienes el indicador? Sí, muchas gracias. A ver si... Bueno, la ponencia que vamos a presentar trata sobre la formación de maestros de historia en la Escuela Normal Superior de México, profesores que enseñarán alumnos de escuela secundaria, adolescentes. La ponencia la hemos dividido en 3 partes. En primer lugar, hablarles de la crisis de la formación docente en historia, que aquí mi colega ya apuntó algunos datos, pero Siddhartha Camargo, que fue el autor de esa encuesta, trabajamos en una comunidad normalista de educación histórica, en donde estamos haciendo propuestas para mejorar la formación de los profesores normalistas. Y a eso le hemos denominado educación histórica. Y a partir de ahí hemos establecido los puntos de un nuevo modelo de formación docente normalista, que hasta el momento están expresados en 2 materias de los nuevos programas de la licenciatura de preescolar y de primaria, una maestría en educación histórica que se da en el CAM de Zacatecas, un diplomado en educación histórica que se da en la normal superior y varios cursos que se dan en las normales de los estados y que están en catálogo nacional. Entonces de eso trataremos en esta ocasión. En la Escuela Normal Superior de México hubo 2 planes para formar profesores. Uno fue el de 1959, que estaba basado en el paradigma teoría-práctica. Es decir, se enseñaban materias de historia, después había materias didácticas de didáctica general primero, didáctica especial después y obviamente práctica docente. Entonces, este es el paradigma teórico-práctico que duró desde 1959 a 1983, que se transformó en el área de ciencias sociales, pero que regresa hasta 1999 con el nuevo plan que tiene el paradigma artesanal. Este paradigma artesanal, que es mejor que el teórico práctico, se basa en la observación de la práctica docente de parte de los estudiantes normalistas y posteriormente prácticas dirigidas, tutoradas por el profesor de grupo y el asesor normalista, hasta concluir con un año de trabajo docente, ¿no?, que concluye con un examen recepcional a partir de un informe que hace el estudiante. Este modelo fue superior al teórico práctico, sin embargo, sus puntos de partida tenían distintas limitaciones que concluyeron con la crisis de este modelo. Este plan de la especialidad de historia cuenta con 30-40% de materias generales, ¿no?, que incluyen filosofía, psicología, algunas cuestiones de pedagogía general, y un campo específico donde se estudian materias de historia, no suficientes desde nuestro punto de vista. Le cambiaron el nombre a la didáctica y le llamaron enseñanza de la historia, ¿no?, y materias relacionadas con la práctica docente, denominada de acercamiento a la práctica y al trabajo docente. Entonces, este es el currículum del paradigma artesanal que sigue siendo vigente porque la reforma no nos llegó. Los problemas del Plan 99 son los siguientes. Si el maestro en servicio es un maestro experimentado, eficiente y demás, pues irlo a observar y aprender de él es positivo. Pero si en las escuelas del Distrito Federal la enseñanza en las secundarias de la historia es rutinaria, tradicionalista, dictados, exposiciones y todavía se pegan en las monografías, en los cuadernos, entonces eso no nos iba a servir de nada, como fue lo que realmente pasó. El otro problema que tuvimos
es que ese modelo expositivo también se repitió en el aula normalista. Es decir, que nuestros colegas de historia pues daban la clase de esa misma forma expositiva, libresca, ¿no? Sin mencionar los aspectos que decía mi colega de Puebla, en el sentido de que tomar en cuenta los intereses y la cultura del alumno. Luego entonces, también el alumno, el estudiante normalista, se quedaba con que ser maestro de historia era ser un catedrático, un conferencista que tenía muchas cualidades, muchos conocimientos anecdóticos y que debía cautivar a su público, en este caso los alumnos. Y ese modelo, ese imaginario, esa representación, sumado a los otros elementos, llevaba a que la práctica del estudiante normalista fuera una clase expositiva, con el fracaso subsiguiente ante el estudiante adolescente. Ya me pasé. Sí, regrésamela, por favor. ¿Esa? Sí. Bueno, ante esta situación nos reunimos desde hace 2 o 3 años un grupo de profesores de historia de las escuelas normales, a la que le llamamos Comunidad Normalista de Educación Histórica, y que planteamos una nueva forma de enseñar la historia. En primer lugar, la centramos en qué enseñar. Ya no era transmitir los contenidos de los libros, sino en utilizar fuentes primarias, ¿no?, para contextualizar el tiempo histórico, ¿no?, que el alumno conociera el pasado no solo a través del discurso, sino a través de objetos, imágenes, música, cualquier fuente material o inmaterial que lo acercara a la historia, y analizara la información a partir de algoritmos y heurísticos, ¿no? En este caso, los conceptos de segundo orden, que es una metodología que aquí mi colega que está ahí enfrente nos trajo de Peter Seixas de Canadá, y que tiene sus orígenes al parecer en Inglaterra. Entonces, a partir de los conceptos de segundo orden y las fuentes primarias es como vamos a enseñar historia. ¿Cómo? Pues con esa interacción de las fuentes primarias, que es una interacción tanto receptiva a partir de los sentidos, sentimientos y emociones, pero también activa en su reproducción en talleres de museología, periodismo, dramatización. El otro aspecto es, ya no tiene que memorizar o comprender o repetir un texto. Lo tiene que analizar a partir de los conceptos de segundo orden, que en este caso destacamos los de cambio, causalidad, empatía, relevancia y evidencia. Y en la clase debía establecerse un shock empático con esas fuentes primarias. La mayoría de investigaciones sobre enseñanza de la historia actual nos dicen que el presentismo es un enemigo del aprendizaje histórico. El alumno cree que y a veces hasta el maestro, cree que el pasado no tiene importancia, ¿no?, que eso ya no tiene sentido estudiarlo porque los problemas del presente y del futuro son los que le preocupan. Entonces es importante buscar la metodología y que hemos definido y con otros autores como Alain de Roncheville y el colega de Huber, ¿no?, sobre cómo superamos ese presentismo. En este caso de Roncheville fue la situación problema, aunque otros autores manejan distintas metodologías. Entonces tenemos que generarle ese shock empático con la cultura, que generalmente es o tradicionalista, conservadora, fundamentalista, o es una cultura elástica, presentista, de cambio, de seguir la moda. Entonces buscamos el shock empático del tradicionalista mostrándole el cambio, y al del cambio mostrándole las raíces del tiempo.
Todo esto tenemos un canal en YouTube donde están las clases, los ejemplos, ¿no? Porque es muy importante pues aterrizarlo. Y el otro elemento muy importante que retomamos es la cuestión del uso de esquemas en la enseñanza de la historia. El uso de esquemas de enseñanza de la historia lo han recomendado dos autores o dos líneas teóricas. Por un lado, Robert Marzano, ¿no?, a través de lo que le llama él las representaciones no lingüísticas, señala la importancia de trabajar los canales, digamos, no discursivos, no orales, no textuales, sino ideográficos. Hay incluso ya una nueva ciencia que es llamada la esquemática. Esto viene de, digamos, de Estados Unidos, pero también viene de Rusia, Alemania, Cuba, que es la necesidad de esquematizar el pensamiento. Entonces nosotros seleccionamos y diseñamos algunos otros más, trabajamos con 10 esquemas diferentes la clase de historia. Y el objetivo es que el alumno tiene la pregunta del tema, el tema lo transformamos en una pregunta, desarrollamos la información en un esquema que tiene el maestro y que el alumno tiene su esquema propio como apunte, y en el cierre el alumno va a responder en función de la información que está observando en su esquema la pregunta. Y esa respuesta tiene inevitablemente dos formas lógicas. O es un argumento en función de evidencias, o es una hipótesis basada en inferencias. Y es lo que trabajamos en la clase de historia. La interacción sensible con la fuente buscando el shock empático y el desarrollo del algoritmo o del heurístico del alumno a partir de la pregunta y el esquema. Esto, les digo, lo tenemos documentado, lo discutimos mucho a partir de 9 o 10 reuniones que tuvimos en la comunidad, y digamos fue a lo que llegamos sobre una nueva forma de enseñar historia, y a partir de ahí una nueva forma para preparar a los profesores. Cuando, ya lo hemos comentado, en la clase interactiva que contiene el shock empático y la pregunta algorítmica o heurística, y en talleres sucesivos de inteligencias múltiples, museología, periodismo, dramatización y proyecto. Es decir, aquí trabajamos 5 tipos de secuencias didácticas: secuencias de inducción al conocimiento histórico, secuencias de información histórica, secuencias de técnicas procedimentales para analizar esa información, secuencias para desarrollar habilidades de conocimiento histórico y secuencias de integración del conocimiento, lo que sería el proyecto. Con todo esto hemos trabajado desde 2006, ¿no? No de esta forma completamente acabada, sino lo hemos ido perfeccionando, y a partir de las reuniones con la CONEI lo hemos pulido. Estamos publicados, estamos traducidos al portugués y publicados en Histodidáctica, la revista digital del Dr. Prats. Esta interacción maneja 3 aspectos muy importantes sobre la concepción del tiempo histórico. El tiempo histórico no puede ser más que un tiempo concebido. Pero para llegar a ese tiempo concebido, el alumno parte del tiempo vivido. Ari Wilshut dice que el tiempo vivido no puede ser para ninguna persona más allá de 5 generaciones. Y en el caso del estudiante, de 3, ¿no? La de sus abuelos, sus padres y la de él. Entonces hay una gran limitación real para comprender el tiempo histórico, que en este caso es tiempo concebido, si no existe una mediación. Esa mediación en términos de Piaget se denomina tiempo percibido. Entonces, para llegar al tiempo concebido se requiere desarrollar el tiempo percibido. Este tiempo percibido se desarrolla a partir de la interacción sensible con las fuentes. Y no solo sensible de forma pasiva,
sino la necesidad de hacer un conocimiento, diría Rusen, funcional de la historia, para que el alumno comprenda el presente y actúe en función de un proyecto, o sea, en función del futuro. Entonces, el conocimiento histórico no es solo analítico, no es solo sensible, sino sobre todo es funcional. Funcional para las necesidades de sentido del alumno del presente y para su proyecto de futuro. De ahí que la única forma de lograr este aprendizaje del pensamiento histórico, esta formación de la cultura histórica en términos de George Rusen, sea esa interacción sensible, racional y funcional con las fuentes históricas. Ya no son los libros de texto, ya no es la historiografía en sentido formal, que por cierto entró en crisis, como mostró Chartier, a partir del giro lingüístico y de esos puntos. El comparativo con los modelos, tenemos el modelo tradicional, que ustedes ya lo conocen, no lo vamos a desarrollar más. Nuestro modelo de educación histórica, que es una corriente que ya es mundial, se desarrolla en Brasil, en Canadá, de cierta forma en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Y el constructivismo. El constructivismo es importante porque a partir de los programas del 93 de educación básica y luego posteriormente 2006 por competencias y ahora 2011 por estándares curriculares, el enfoque que se está utilizando es un enfoque constructivista. Sin embargo, el enfoque constructivista, los informes que hay, también demuestran una crisis de ese modelo, ¿no? Una crisis porque no toman en cuenta el aspecto cultural de la enseñanza de la historia, sino solamente el procedimental, el lógico, el cognitivo, lo cual, hasta donde se ha visto por las investigaciones que hace Arthur Chapman en Inglaterra, tiene grandes limitaciones. Voy a ir más rápido porque 3 minutos. Esto ya se va a acabar. Bueno, pues hay otros paradigmas alternativos, la docencia reflexiva, las competencias, distintos tipos de tipología de qué docente queremos que enseñe historia, si el docente investigador, el docente pedagogo o el educador patrimonial. Y nosotros hemos establecido estas estrategias de educación histórica para formar al maestro en las escuelas normales. Estas son, digamos, las actividades formativas que tenemos, el trabajo con sus líneas del tiempo personales y exposiciones también personales, visita a museos y sitios históricos, participación en talleres de esos museos, actividades docentes en museos y sitios. En nuestro blog Aprendizaje de la Historia EMS pueden ver cómo llevamos a nuestros alumnos a que expongan en los museos y los sitios, el uso de películas y documentales históricos sobre los manuales, las lecturas y representaciones dramatizadas de literatura histórica, elaboración de presentaciones en PowerPoint, diseño de secuencias didácticas con el modelo, diseño de material didáctico, microenseñanza en la normal superior, la práctica docente, el trabajo docente en condiciones reales y el trabajo de reflexión en el documento recepcional. Nuestros resultados: tenemos más de 100 alumnos asesorados desde 2006, el 20% de egresados en la normal superior, un modelo de educación histórica ya formalizado, criticado por pares en el extranjero, y un modelo formativo aterrizado en diversos currículos. Nuestras conclusiones son que, aunque el paradigma artesanal superó al teórico práctico precedente, las rutinas docentes tradicionales lo pusieron en crisis, como aquí ya se ha manifestado y es de público conocimiento. De ahí surge la necesidad de un nuevo paradigma educativo basado en el aprendizaje situado que supere la enseñanza transmisiva. De aquí ha surgido ya la educación histórica, especialmente en el uso de fuentes primarias y conceptos de segundo orden, que permitió superar la cátedra y constituirse como un paradigma formativo. Muchas gracias.
Bueno, le damos un aplauso. Gracias. Un diplomado en educación histórica que se da en la normal superior y varios cursos que se dan en las normales de los estados y que están en catálogo nacional. Entonces, de eso trataremos en esta ocasión. En la Escuela Normal Superior de México hubo dos planes para formar profesores. Uno fue el de 1959, que estaba basado en el paradigma teoría-práctica. Es decir, se enseñaban materias de historia, después había materias didácticas de didáctica general primero, didáctica especial después y obviamente práctica docente. Entonces, este es el paradigma teórico-práctico que duró desde 1959 a 1983, que se transformó en el área de ciencias sociales, pero que regresa hasta 1999 con el nuevo plan que tiene el paradigma artesanal. Este paradigma artesanal, que es mejor que el teórico práctico, se basa en la observación de la práctica docente de parte de los estudiantes normalistas y posteriormente prácticas dirigidas, tutoradas por el profesor de grupo y el asesor normalista, hasta concluir con un año de trabajo docente, ¿no?, que concluye con un examen recepcional a partir de un informe que hace el estudiante. Este modelo fue superior al teórico práctico, sin embargo, sus puntos de partida tenían distintas limitaciones que concluyeron con la crisis de este modelo. Este plan de la especialidad de historia cuenta con 30-40% de materias generales, ¿no?, que incluyen filosofía, psicología, algunas cuestiones de pedagogía general, y un campo específico donde se estudian materias de historia, no suficientes desde nuestro punto de vista. Le cambiaron el nombre a la didáctica y le llamaron enseñanza de la historia, ¿no? Y él es docente de la Escuela Normal Superior, aquí del Distrito Federal, de Historia, ¿verdad? De la así es, especialidad en Historia. es la que sigue educación histórica y formación docente. ¿Ya tienes el indicador? Sí, muchas gracias. A ver si... Bueno, la ponencia que vamos a presentar trata sobre la formación de maestros de historia en la Escuela Normal Superior de México, profesores que enseñarán alumnos de escuela secundaria, adolescentes. La ponencia la hemos dividido en tres partes. En primer lugar, hablarles de la crisis de la formación docente en historia, que aquí mi colega ya apuntó algunos datos, pero Siddhartha Camargo, que fue el autor de esa encuesta, trabajamos en una comunidad normalista de educación histórica, en donde estamos haciendo propuestas para mejorar la formación de los profesores normalistas. Y a eso le hemos denominado educación histórica. Y a partir de ahí hemos establecido los puntos de un nuevo modelo de formación docente normalista, que hasta el momento están expresados en dos materias de los nuevos programas de la licenciatura de preescolar y de primaria, una maestría en educación histórica que se da en el CAM de Zacatecas,